este momento estamos a 3 semanas de un estallido social pocas veces visto en Chile un estallido que ha tenido gran impacto en el mundo también. La escala de esto nos ha sorprendido a todos y la profundidad con que ha conmocionado nos ha hecho reflexionar y concebir nuevas formas de entender nuestra sociedad, de hacernos preguntas. Y estamos en la facultad conscientes de esa situación, de la escala del problema, de la profundidad que tiene para la sociedad. Y así lo tomamos desde el primer momento. Nuestro entender fue de que, como suele ocurrir en situaciones de alta complejidad, usamos, por ejemplo, el ejemplo de los sismos, los terremotos, que los terremotos son producto de la liberación de energía que se ha acumulado en placas que son elásticas de roca, que se van comprimiendo hasta que se rompe, se fractura, y es un colapso que segundos antes era difícil de prevenir. Bueno, una situación similar se puede ver en la sociedad, que se comprimen las tensiones, la sociedad es elástica a aceptar estas tensiones, pero cuando no tiene válvulas de escape, se libera, como lo hemos visto, de una manera que a todos nos deja muy sorprendidos. Pero a diferencia de los terremotos, el medir las tensiones, el medir esas tensiones sociales, las relaciones de confianza rotas o por lo menos fracturadas, no tenemos tanto conocimiento ni formas de establecer la tensión que está siendo acumulada de una manera científica. Y por lo tanto nos ha pillado a todos bien desprevenidos. Nosotros nos damos cuenta de esa situación en la facultad y por lo tanto iniciamos un proceso de conversación interna de las comunidades, abriendo nuestra visión lo más amplio posible hacia todos los ámbitos en que se está dando, siendo muy perceptivos a la forma como se está manifestando los diferentes grupos y la población en general, y estando también muy abiertos a entender de que es una situación totalmente fuera de la normalidad. Así que hemos reorganizado nuestro trabajo durante esta semana. En primer lugar, desde el primer momento la facultad se mantuvo abierta a que toda la comunidad pueda seguir transitando y desarrollando actividades, mayoritariamente al principio, sobre todo vinculadas a entender lo que estaba pasando y organizarnos. Y también abierta a que otras personas, otras organizaciones pudiesen solicitar desarrollar ciertas cabildos o reuniones. Y hemos tenido ya algunas de ellas y vamos a tener más. Motivados por nuestra vinculación con el entorno territorial, quiero decir, los barrios cercanos. También orientado a los exalumnos, que este fin de semana esperamos tener a los exalumnos acá. Movimientos feministas que están convocados desde la facultad también a tener un cabildo. Este cabildo, esta semana, fin de semana, el sábado, ya vamos a tener 3 cabildos en esta facultad. Y por lo tanto hemos tratado de estar lo más al día y lo más conscientes y oportunamente disponibles para llevar adelante esta discusión. Yo entiendo este fenómeno como un proceso de liberación de tensiones. Y estas tensiones son de muchos tipos. Pero uno los podría clasificar, por lo menos en la universidad, fundamentalmente en 2 clases. Uno son tensiones internas, preocupaciones que hemos tenido, que no hemos logrado resolver, que a lo mejor no se han manifestado, que tienen que ver con las relaciones entre los grupos, entre los trabajadores, entre los estudiantes, entre los estamentos, tensiones que a veces se manifiestan, pero que no alcanzan, no encuentran un camino para, un rumbo para resolverse o para ni siquiera imaginar una solución a veces. Pero cuando llegamos a esta situación, uno libera esas y empieza a encontrar sintonía de varios temas que son como los temas internos que llamamos. Y estos también tienen internos de la facultad y hay temas internos de la universidad. Y hay otro tipo de cosas que nos unen también, que son las tensiones del país.
Y eso son un segundo clase de problemas, donde la experiencia de cada uno frente a esas tensiones es distinta. Y entonces el reconocerse en estos cabildos, cuál es la experiencia del otro, el otro empieza a ser un sujeto muy importante en esta conversación. El tema del otro es todo un tema de sociología bien importante, de entenderlo y conocerlo, que se contradice con la experiencia más individualista que podamos tener en estas sociedades y que busca una cierta empatía, busca canales para poder reencontrarse. Y creo que eso es un proceso que estamos haciendo. Y en esta primera etapa, que ya llevamos, está en la tercera semana, es un proceso de liberar esas tensiones, reconocerlas y tratar de ordenarlas un poco, en el sentido de cómo entendemos todo esto que está ocurriendo. Contrario a lo que alguien podría haber pensado, y que muchos pudimos haber pensado, la prolongación de este proceso hace que la discusión se vaya profundizando. En la medida que dura el proceso, la alteración del orden público, las manifestaciones, todo esto muestra la profundidad, básicamente como el grado en la escala de tensión que uno podría imaginarse, está dado por la prolongación y la profundidad y la intensidad de las manifestaciones. Estamos todavía en la fase de reconocimiento de estas tensiones, de hacerlas nuestras, de compartirlas, y todavía no entramos en la fase de encontrar caminos de solución. Y la universidad está organizada para, durante este mes, noviembre, desarrollar toda esta discusión y llegar a algún documento. Un documento que contenga todo este proceso discursivo, de discusión, de eventos que hemos desarrollado también con expertos, donde combinamos la visión de los expertos que tienen experiencia, que pueden ordenar la discusión, contarnos cómo las diferentes áreas han estudiado fenómenos que nos importan ahora, con la opinión de cada uno, porque el ciudadano pasa a ser el actor principal durante este proceso, sobre todo en esta primera parte, que es la de justamente liberar estas tensiones que son las que están reconocidas en cada uno. Estamos desarrollando el programa de encuentro universitario, que se llama, en varias fases. La primera fase es a nivel local, que cada facultad organiza un trabajo y todavía ese trabajo está en proceso durante esta semana, hay que entregar un resumen. Esa fase fue un lugar de encuentro también para los estudiantes, los funcionarios y los profesores, que yo creo que es un estado muy basal, en el sentido de que todos nos encontramos como ciudadanos. Y aparecen preguntas y cuestionamientos y preocupaciones o motivaciones de conectarse con el conocimiento, con la experiencia. Y esa segunda parte yo creo que empieza a hacerse más evidente porque ya hemos hecho encuentros en la universidad también. Encuentros donde se han juntado expertos a contar su experiencia, su conocimiento, y han habido debates. Ahora, como todo esto también está en una plataforma internet a la cual se puede acceder, se puede también revisar los videos de las discusiones, se está empezando a generar una mayor necesidad por ordenar estas ideas. Todos lo sentimos, y entonces ahora viene una etapa de buscar soluciones. Y para buscar soluciones salen las preguntas. Las preguntas que les pedimos a los expertos en cada tema que nos ayuden a responder, al menos en la parte que se sabe. Porque la verdad es que los problemas que estamos enfrentando no son problemas que requieran una investigación científica nueva. Lo que sí requiere un conocimiento de nosotros mismos, un reconocimiento de nosotros mismos, para entender de toda esta gran cantidad de demandas, cómo ordenamos el problema para ver qué pasos vamos a dar, hacia dónde nos vamos a mover. En consultas o preguntas a las personas a través de Internet, a través de nuestras instalaciones tecnológicas, para ir incorporando esta capacidad de
rescatar de la población los temas de discusión, cómo opinan, y que todos pueden opinar, a una cierta capacidad de hacerlo de forma eficiente y de bajo costo. Porque ahora podemos preguntarle a toda nuestra comunidad sobre temas y en un día tener un análisis y poder seguir preguntando, seguir comunicándonos de esa manera, sin necesidad que se transforme en un voto, pero sí saber lo que pensamos y cuál es nuestra distribución. Nosotros somos una institución plural, fundamentalmente pluralista, y por lo tanto la diversidad es algo que valoramos. Así que el tener esta capacidad de hacer consultas, hacer encuestas a la gente sobre cómo opina, cómo está viviendo esta situación, etc., nos va a ayudar paralelamente a la discusión que estamos teniendo cara a cara, nos va a ayudar también a ir viendo cómo se ve en el universo de nuestra comunidad esta discusión. Y también va a constituir, espero, una forma para que el país vaya aceptando instrumentos más con ayuda tecnológica para justamente procesar las discusiones políticas con mayor facilidad, con mayor velocidad, con mayor eficiencia, para no usar los métodos del siglo pasado, que ya vemos que son demasiado lentos. Son demasiado lentos para procesar la cantidad de demandas que la sociedad plantea. Lo que estamos viviendo, a mi entender, es un proceso de maduración. El país evolucionó bastante rápidamente en los últimos 30 años, tanto económicamente como socialmente. El mundo evolucionó, la tecnología nos ha transformado completamente, y esas dos evoluciones hacen que lleguemos a un estado de madurez en que tenemos que revisar nuestro ordenamiento social. Y esas revisiones es fácil observar que al menos dos aparecen como muy importantes. Una es la revisión respecto de nuestro orden democrático, de cómo nos organizamos democráticamente, cómo tomamos nuestras decisiones, cómo enfrentamos nuestras crisis, cómo enfrentamos nuestros procesos de evolución. Y ahí tenemos un problema. Hay una discusión que parte por una parte que es como el colapso. En ciertas teorías se habla del proceso de destrucción, y que básicamente lo que es el premonitorio de una construcción, de una nueva organización. Y la destrucción en este caso es la pérdida de confianza. Para mi entender, cuando uno observa la pérdida de confianza en la política, en los líderes, en la organización que tenemos, es el momento clave de ponerse a pensar de que hay que construir esa confianza en base a una nueva forma. Y esto creo que es vital. Es primero observar de que este es un fenómeno real, porque estos fenómenos sociales cuesta convencerse de qué tan real son, o cuánto es opiniones de grupos, en fin, hay toda una discusión ahí. Y los referentes políticos, al perder la confianza, también crece la desconfianza en todo lo que es la realidad social. Entonces estamos como en ese proceso de darnos cuenta en qué estamos, qué tan profundo es y qué tanto cambio tenemos que hacer. Yo tengo la impresión de que es un cambio bien profundo en la dimensión de la democracia. La segunda dimensión que creo que tenemos que hacernos cargo y que está muy evidente, se nota mucho, es que es la tremenda desigualdad. Se utiliza también el concepto de abuso, porque duele cuando hay abusos en un espacio de desigualdad. Cuando además hay abusos, se complica, el dolor es más profundo. Bueno, eso también ha configurado una situación hasta cierto punto ya inaceptable, y que creo que con solo 30 pesos de subida en el metro, digo solo 30 pesos porque había subido más muchas veces, fue lo que fracturó finalmente la sociedad. Y aparecieron muchos temas sobre la mesa, donde los cuales tenemos que pensar cómo vamos a superar esta condición de desigualdad a un estado en el cual efectivamente esta sociedad se sienta mucho más orgullosa de su cohesión, de su organización, del respeto, de la dignidad de toda su población. Yo creo que debemos reconocer de que no podemos sentirnos orgullosos de esa situación,
y que tenemos que enfrentarla y superarla. Yo creo que las desigualdades han tenido una demora de ser concebidas y resueltas, eh, incluso aceptadas como tales, demasiado tiempo. Y por lo tanto la tensión es muy fuerte ahí. Esa tensión es tan fuerte que durante estas últimas semanas no nos ha permitido siquiera pensar nuevamente en las cosas que teníamos en la agenda, como por ejemplo aquí en la facultad todo el tema del cambio climático, al cual habíamos asumido un compromiso fuerte. Estamos recién pensando cómo incorporamos eso de nuevo en la agenda de trabajo. Pero yo creo que era necesario esta conmoción, este golpe que uno recibió, como que cayó de una altura abruptamente, se golpea en el suelo y se da cuenta de que tiene que empezar a recuperarse. Estamos en eso y creo que era necesario, porque si no, el tema de la desigualdad en las dimensiones económicas fundamentalmente se postergaba. Entonces, básicamente la sociedad está diciendo, momento, hemos agregado un montón de temas importantes, pero seguimos postergándolo. Y yo creo que esa es la situación lo que está ocurriendo. Hay que decir, no sigamos postergándolo, incorporémoslo en primera prioridad. Y obviamente no podemos dejar de lado los demás. El tema ambiental es una agenda que tiene que seguir desarrollándose. Y nosotros, por lo menos en la facultad, estamos ya empezando a trabajar, empezando más bien retomando lo que estábamos haciendo para poder desarrollar esa agenda también. Ahora, de todas maneras, el problema de la desigualdad es un problema mayúsculo, ¿no? Que nos va a tomar un tiempo abordarlo, pero lo que creo que va a empezar a ocurrir, el proceso se va a empezar a liberar, a encontrar un camino cuando decidamos que hay que abordarlo y que haya un acuerdo nacional de cómo hacerlo. Porque el cómo hacerlo nos va a decir, ok, cómo vamos a abordar el tema de qué tanto vamos a resolver este problema y con qué tiempo, que es lo que angustia a la gente, es decir, que no quede abandonado. Una vez que resolvamos eso, no va a ser abandonado, está de esta manera y va a ser tratado con este proceso, yo creo que vamos a empezar a caminar hacia un nuevo orden social, hacia un nuevo estado de nuestras comunidades. También está el pueblo indígena, otro tema que también está en la agenda, que se mezcla con el primer tema que habíamos hablado del tema político, de la democracia. El aporte más científico, más del punto de vista del conocimiento y la experiencia de la universidad y académica, está empezando a surgir. Y está surgiendo de dos maneras. Uno, por la vía de participar en los claustros de discusión y en las instancias de discusión importantes que estamos invitados muchas veces a participar, pero también en la forma de documentos más técnicos, ¿ya? Donde depositamos en un documento técnico el aporte de varios académicos, incluso de varias áreas, para que se genere una oferta al país, una propuesta al país de una visión más técnica. Entonces, están surgiendo de esa manera grupos que se están juntando. Nosotros estamos promocionando que eso ocurra. En el área de transporte, por ejemplo, hay un grupo que está ya organizándose para hacer un análisis, una propuesta de cómo abordar ese tema. En el área de salud. Y también estamos trabajando en el área, nos interesa trabajar en el área de cómo se desarrolla una nueva democracia. Básicamente ahí está todo el tema de cómo ordenas, qué metodología tienes para ordenar las prioridades de la sociedad. Por ejemplo, ahora en la mesa habrá unas 20 grandes propuestas, o más bien temas, todavía no hay propuestas, pero temas. ¿Cómo uno transforma esta preocupación en un ordenamiento de lo que a la gente más le importa? ¿Cómo la sociedad ordenaría
la sociedad, no un grupo, sino que la sociedad ordenaría, y para eso hay instrumentos que hay que desarrollar, ¿ya? No es trivial, es un problema reconocido de cómo se ordenan las preferencias de la sociedad. Ese es un temazo muy interesante además, donde también podemos aportar. También queremos aportar en el tema de introducir tecnología en la forma como recogemos las opiniones y las preferencias de las personas. Incluso en la forma como se hacen consultas, encuestas, para poder que esa nueva democracia tenga más información, de mejor calidad, y que esté posible de monitorear, analizar cómo evoluciona, porque todos estos artefactos que tenemos nosotros disponibles a nivel personal y a nivel institucional de tecnología nos permiten efectivamente tener una mejor calidad de cuáles son las preocupaciones de las personas y de alguna manera avanzar en aquello que decíamos al principio, de que no tenemos por ahora cómo medir esas tensiones correctamente. Nos faltan instrumentos y en esa parte podemos colaborar. De tal manera de que es como lograr predecir qué tan grave está la situación en un terremoto antes de que se produzca, qué tan frágil está la roca y se puede quebrar. Justamente eso se puede tratar de predecir, avanzar en la organización social. Esto además es interesante porque en varios países se ha dado esta discusión y se han generado también estas instrumentales. Por ejemplo, hay experiencia en Francia con todo el tema de las chaquetas amarillas. Hay grupos de científicos trabajando en estos temas. En Cataluña hay otro ejemplo interesante. Y así nos metemos en un mundo interesante en el cual nosotros podemos aportar desde la facultad. Yo haría un llamado al gobierno a concebir que la relación del gobierno y las instituciones del Estado con las universidades tiene que ser mucho más intensa y valorada, porque ese matrimonio, esa relación, esa unión, permite un apoyo que están construidas las instituciones para eso, un apoyo que no existe tampoco disponible tan fácilmente en otras instituciones. Y algo que es muy importante en este caso es una confianza de la comunidad en estas universidades. Por lo tanto, hay que reconocer eso. Parte de la solución del problema pasa por que las universidades, las instituciones del Estado se vinculen y se apoyen y se reconozca esa necesidad mutua. Creo que ese es también un aprendizaje que tenemos que hacer, porque eso en las sociedades modernas sí ocurre. Ocurre esa noción de que la ciencia, el conocimiento, la tecnología tienen que estar muy, muy presentes en todas las decisiones, porque las decisiones cambian mucho. Hay mucha innovación, hay mucho cambio que hay que incorporar. Y por otra razón, es porque las universidades también permiten auscultar qué está pasando con la sociedad desde una perspectiva neutra, sin intereses. Cuando uno está en el gobierno, cuando el gobierno se plantea el problema, tiene una dificultad, es que tiene una agenda, tiene un proceso político que está ocurriendo, tiene que representar a un sector el cual lo eligió de alguna manera. Entonces, todas esas son restricciones que no tienen las universidades. Entonces, hay que ocupar mejor estas capacidades. Ahora, creo que eso está empezando a ocurrir todavía con esa especie como de sensación de que todavía el efecto de noqueo, de haber estado noqueado un rato en el suelo, todavía se percibe. Y por lo tanto, que la organización esté bien sólida y que uno vea un camino, todavía estamos en la fase de empezar a construir eso. Yo estoy muy optimista de lo que está pasando en nuestro país. Creo que podemos hacer grandes cosas. Estamos enfrentando un momento de esos de cambio en que se abren oportunidades. Creo que la juventud ha jugado su rol y va a seguir jugando su rol y que tienen que ser optimistas. Tienen que pensar de que estamos construyendo una sociedad mucho más interesante, mucho más diversa, mucho más integrada y que nos va a hacer mucho más felices, fundamentalmente. Creo que eso es el gran empujón que, particularmente los estudiantes, que yo creo que han jugado un rol muy importante, han logrado ofrecerle al país, una oportunidad al país.
Y creo que ellos se han hecho responsables de esta situación, y yo lo reconozco muy honestamente, porque creo por el optimismo que tengo, o sea, yo creo que lo vamos a hacer. Y además, quiero decirle a quien vea este video de que esto es perfectamente posible, no es un trauma, no es un cáncer que nos vaya a matar. Al contrario, es una gran oportunidad, es una pregunta abierta, una pregunta de un país joven que está desarrollándose y que está enfrentando una situación en la cual tiene que abordarla y la va a abordar, sin lugar a duda que la va a abordar y la va a resolver. Lo importante es saber cuánto nos va a costar y qué tan inteligentemente lo vamos a hacer para evitar dolor. Esa es la gran pregunta que está por resolverse en este minuto. Pero que lo vamos a hacer, y ojalá que los mayores, los adultos, nos demos cuenta de que somos un país joven y tenemos todo un mundo por construir, y que lo que hemos vivido no debe limitarnos, debe ayudarnos a concebir nuevas posibilidades, construir esta sociedad, porque además la vamos a construir varias veces. O sea, la velocidad con que vive estas generaciones no es la misma velocidad que lo vivieron en el siglo pasado. Las cosas ocurren a una escala de tiempo mucho más acotada. Lo que antes pasaba en 100 años ahora está pasando en 20 años. Y lo que va a pasar en el futuro en 10 años ahora pasaba en 20 años. O sea, se va a ir acortando todo esto. Y por lo tanto, hay que acostumbrarse a que estos cambios en la sociedad en una generación son varios. Y cada vez van a ser más. Porque si uno mira solamente los cambios de la tecnología, se da cuenta de que los cambios respecto del trabajo, respecto de la salud, respecto de nuestra organización en términos de qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que no vamos a hacer, es totalmente distinto. Ya ha sido distinto, si miramos una generación atrás, ha cambiado muchísimo. Lo que nuestros padres vivieron, ellos están abismados de todos los cambios que van a haber, y nosotros que nos acostumbramos a esos cambios porque fuimos parte de esa generación, observamos que los cambios que vienen mucho más acelerados, son mucho más rápidos. Por eso es que, de alguna manera, la gente tiene la sensación de que no paramos de cambiar, que siempre estamos atrasados, de que siempre estamos pidiendo perdón por lo que dejamos de hacer. En esta misma situación de ahora, tenemos la sensación de no haber estado a tiempo, de no habernos dado cuenta. Y esa es una sensación propia de una aceleración de la sociedad. Estamos todos mucho más acelerados y vamos a seguir acelerándonos. Y tenemos que acostumbrarnos a eso. Tenemos que acostumbrarnos a ser muy resilientes, muy capaces de sobreponernos y aceptar que los cambios vienen, y hay que entender que eso va a ser así y qué bueno que sea así. Porque si no nos adaptamos a la velocidad que se requiere, lo que vamos a hacer es que las generaciones van a sentirse frustradas. Va a haber mucha frustración, porque sencillamente no están haciendo toda la que podrían hacer y todas las oportunidades, enfrentando todas las oportunidades. Así que, optimismo, somos capaces. Esta sociedad es muy resiliente, además, resiste muchos empujones fuertes, y por lo tanto yo creo que vamos a lograrlo, y además vamos eventualmente a contribuir de que muchos otros países también juntos caminemos hacia otras organizaciones sociales. No hay que tenerle miedo a que nos organicemos de otra manera, a que nos ordenemos de otra manera, a que tengamos otras formas de desarrollarnos. Y en particular, si uno mira la historia, las crisis de la política se han venido resolviendo con más democracia. Cada vez la sociedad ha ido entregando más confianza en su pueblo y formas de ser representado, y ese proceso va a seguir aumentando porque efectivamente todos somos más informados, todos tenemos mejor capacidad de analizar, todos tenemos más educación, y por lo tanto aquella preocupación que había en algún momento por cómo representarse, cómo tomar decisiones, cómo ordenarnos, bueno, ya no es tal. Al menos ha cambiado muchísimo en los últimos 50 años. Y por lo tanto ahora tenemos toda la gente tiene un cierto nivel de
formación y acceso a la información que antes no tenía. El mundo no puede seguir igual si todo eso cambió. Yo creo que tenemos que cambiar nuestra constitución. Tenemos que hacer una constitución, en primer lugar, que sea democrática, para que sea legítima, y segundo, que sea moderna. Y en ese sentido, cuidado de hacer una constitución para el siglo pasado. Tenemos que hacer una constitución que piense en lo que viene. Segundo, y creo que esta parte es difícil, pero también es posible, requiere bastante más innovación y capacidad de pensar distinto, es que tenemos que generar sistemas en los cuales la gente tenga ingresos dignos, ¿sí? Y menor distancia entre el que menos y el que más gana. Eso significa reordenar el acceso a la riqueza. Ahora, eso es doloroso para muchos que tienen esa riqueza y maravilloso para una gran mayoría que no la tiene. Entonces, el acceso a esos recursos creo que es fundamental. Hay varias formas de hacer eso que han experimentado países y hay formas nuevas que están apareciendo. La reforma tributaria es una de ellas, que tiene que ser profunda. Tiene que pasar a ser aquellas como a ciertos países donde uno cambia de ser de la peor distribución a una de las mejores distribuciones. O sea, realmente una transferencia a través de los tributos bien importante. Y hay un montón de información sobre eso. Chile, después de los tributos, se queda más o menos donde mismo en términos de la distribución. Prácticamente no le pasa nada. Hay otros que cambian completamente después de la distribución de los tributos. Ahora, ese es como el método más clásico. Y tiene dos dificultades, ha tenido dos dificultades. Una es que el Estado tiene que recolectar de aquellos que tienen más y para darle a los que tienen menos. Y tiene que entonces identificar cuánto es lo que ganan los que tienen más para recolectar según la ley que nos demos y entregar y saber quiénes son los que ganan menos. Y ahí hay todo un problema de administración de esos recursos que pasan por un mundo político. Es la política la que está permanentemente decidiendo estas prioridades y eso ha generado tensiones siempre. Y gran parte de la discusión de los programas de política tienen que ver cómo se distribuyen esos recursos. Recientemente ha habido una moción de lo que se llama el ingreso básico universal, que básicamente consiste en decir, bueno, recolectemos esos tributos, pero distribuyámoslo a toda la población igual. Por lo tanto, no tengo que identificar cuánto requiere cada uno. ¿Y cuál es la lógica de eso? Es que el que tiene más paga un tributo alto y recibe algo de vuelta, pero es mucho más lo que paga. El que tiene poco prácticamente no paga tributos y recibe. Y el efecto final es que todo se ajusta. Hay un ajuste importante, ¿ya? En algún trabajo que hicimos una investigación, también pensamos aquí en la facultad con otro colega de la FEN en un sistema también equivalente que lo que hace es que le transfiere, que genera una nueva opción de mercado, un nuevo mecanismo de mercado en el cual tanto la transferencia de recolección de tributos como de la asignación es automática. No hay Estado. Y por lo tanto no hay política. Sencillamente se define un mecanismo que hace estas transferencias. Y las transacciones se hacen entre los individuos, así como se hacen la transacción de todos los bienes. Ahora, ese mecanismo lo que hace es, no hay más discusión política. Nos ponemos de acuerdo sobre esa regla y funciona. Eso tiene garantías de que funciona, ha sido bien estudiado, no ha sido aplicado en ninguna parte, pero tenemos que abrirnos a pensar, lo menciono porque tenemos que abrirnos a pensar de que hay formas de hacer esto y evitar estar discutiendo todos los años, a cada minuto, si es que estamos haciéndolo bien o estamos haciéndolo mal, ¿no? Sencillamente nos generan los mecanismos que ayudan. Y tenemos que abrirnos a pensar en opciones. Yo creo que hemos estado muy estrechos en concebir situaciones que por lo demás son muy estables en el tiempo, dan garantía a todo el mundo y por lo tanto
justamente bajan al suelo las tensiones, porque ya no depende de la decisión de nadie, ni quién va a salir el próximo presidente. Son decisiones que se toman una vez y que son mecanismos, así como el capitalismo toma una decisión de que la propiedad privada está en la Constitución. Bueno, hagamos una que nos dé la garantía de que la desigualdad está acotada. O sea, va a haber siempre alguna forma no vamos a ser todos iguales, pero que está dentro de un rango que que es aceptable y nos damos como aceptable. Y eso, sencillamente, no hay para qué estar decidiéndolo cada año si es que vamos a subir un 2% más los impuestos, ¿a quién? Esa discusión yo creo que podríamos superarla de una vez por todas. La educación pública es un tema que a nosotros nos ha tenido muy preocupados, fundamentalmente porque creo que el abandono de la educación pública es una de las posibles causas de lo que está ocurriendo. Y lo explico de la siguiente manera. En la educación pública concurren estas tensiones y la educación pública, las instituciones públicas, las universidades públicas, estamos obligados por naturaleza, nos llama el hacernos cargo de esas tensiones. Cuando esa educación pública no es tratada como tal, no tiene la fuerza, los valores dejan de ser los valores públicos, dejan de ser los valores de la sociedad, empiezan a ser valores mucho más privados. Ese fenómeno ha estado ocurriendo en Chile desde hace muchos años. Lo hemos dicho hasta el cansancio, pero siempre se ha mirado como un fenómeno secundario, que no es real y que no es importante. Y eso ha ido en desmedro de la cohesión social, de la preocupación de los valores, de las éticas vinculadas con cómo nos organizamos, el respeto a las personas y también el respeto al medio ambiente. Todo el mundo, la ética, los valores que son relevantes, empiezan a ser los valores de cada uno. Y cada uno, aunque tenga otros valores, tampoco los puede expresar porque la sociedad está organizada de una cierta manera. Entonces, ¿cómo yo expreso mi preocupación por el tercero? Bueno, la única manera que hay en esta sociedad es a través de ayudas sociales, transferencia de plata, pero no hay una vinculación real. Y eso va rompiendo nuestras relaciones, nuestras confianzas, y bueno, finalmente tenemos lo que tenemos. Entonces, el abandono de la educación pública creo que ha sido un problema trascendental en esta sociedad. Y ha sido tan profundo que cuesta pensar cómo reconstruirlo. Y es un tema que creo que es esencial. No hay conciencia de eso. Hay mucho más preocupación por el individuo y no por la sociedad. Y creo que el rol de las instituciones públicas es justamente preocuparse de la sociedad. Ese es el rol de las sociedades públicas, de las universidades públicas. Así que sí, esa es una preocupación que la Universidad de Chile lo tenemos muy, muy presente. Las universidades estatales en conjunto concebimos la sociedad de esa manera y compartimos entonces esta preocupación.